¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en la red. Esta vez nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, expresidente además del partido. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches, Beatriz, contento de estar acá una vez más. Qué bueno. Senador, ¿por qué se opone al matrimonio igualitario o matrimonio homosexual? Es que yo creo que el matrimonio es y debe ser, por su etimología, por su historia, por su naturaleza jurídica, un contrato entre un hombre y una mujer. Especialmente cuando tenemos hoy día acuerdo de unión civil. Porque si no existiera un acuerdo de unión civil que es para parejas homosexuales y heterosexuales, podría considerarse que hay una discriminación arbitraria, desde el punto de vista que una pareja homosexual no puede formalizar, ¿no es cierto?, su relación. Pero existiendo esa figura jurídica, que es un estado civil, ¿no es cierto?, yo creo que el matrimonio es y debe ser un contrato entre un hombre y una mujer. Perdón, es un estado, pero no es un matrimonio. El acuerdo de unión es estado civil, no es matrimonio, obviamente, claro. Y esto tiene que ver, solo para entenderlo mejor, ¿tiene que ver con un concepto suyo valórico o tiene que ver con algo que usted toca que es jurídico exclusivamente? No, yo creo que es un conjunto de cosas. O sea, esto viene del derecho romano, una vieja historia de una institución, ¿no es cierto? Hay un aforismo jurídico, Beatriz, que dice las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Así este contrato es de compraventa, aunque lo llame de arrendamiento, sigue siendo de compraventa. Entonces, matrimonio, ¿qué significa etimológicamente? Es la calidad de matrimonio, la calidad de mujer, matriz, procreación. Ese es el sentido del matrimonio. Entonces, yo creo que, aunque es una convención, porque es un contrato, o sea, no hay nada fijo, las instituciones evolucionan, pero le insisto, si no existiera el acuerdo de unión civil, que es la forma de formalizar una relación para una pareja homosexual, yo tendría muchos problemas con tener solamente un matrimonio heterosexual. Pero esa es mi firme convicción. Por supuesto, siempre dispuesto a ser convencido de lo contrario. Pero mientras crea en eso, voy a decir que el matrimonio debe ser un contrato entre un hombre y una mujer. Sí, lo que pasa es que a estas alturas cuesta entender esa argumentación y se lo pregunto de la siguiente manera. Usted fue uno de los autores del proyecto de divorcio en Chile. Así es. En un momento en que a usted le llovió de todo, porque fueron de los que propusieron el divorcio. Con Mariana Elwin. Exacto. De hecho, yo me acuerdo de haber incluso leído en la época que usted quería ley de divorcio porque se quería divorciar. O sea, estamos hablando de ese tipo de acusaciones incluso. Así me acusaban. Pero entre otras cosas, que era algo por personal, bueno, en fin. Sí. Y hasta ese momento el matrimonio era obligación, no se podía disolver. De hecho, había una cosa extraña en Chile que era la nulidad, que era como desconocer que existió matrimonio. Pero las cosas evolucionan y por eso hay divorcio. ¿No pasa lo mismo con el matrimonio? Seguramente. O sea, usted le pregunta a los menores de 35 años, 90% está, ¿no es cierto?, por un matrimonio igualitario, homosexual. Y si uno le pregunta al universo, el 60%. A ver, le quiero decir, en mi casa yo soy minoría. O sea, mi señora y mis 3 hijos no pueden creer que yo defienda el matrimonio. ¿Ah, en serio? Sí, claro, entre un hombre y una mujer. Pero uno tiene que actuar de acuerdo a las convicciones. ¿Se fija? Entonces, no sé si era un sesgo jurídico, yo soy abogado, a mí me gusta respetar lo que son las instituciones jurídicas, pero le insisto, matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, acuerdo de unión civil para parejas homosexuales y heterosexuales, toda la legislación que hemos ido transformando. Uno se olvida que había hijos legítimos y ilegítimos hace 20 años. Hace 20 años. No había divorcio. Y que no había ley de divorcio. Yo fui autor de la ley de divorcio con Mariana Elwin. Nos demoramos 10 años en tramitar esa ley. Finalmente, además, los 13 senadores demócratas cristianos, lo recuerdo, el año 2005, ¿no es cierto?, aprobaron ese proyecto de ley. Pero yo, mirando las cosas como son, ¿no es cierto?, creo que el matrimonio tiene inscrito en su naturaleza, en su historia, en su etimología, en nuestra cultura, ¿no es cierto? O sea, en Chile hay una amplia mayoría en favor de un matrimonio entre un hombre y una mujer, salvo que usted mire de 35 años para abajo. O sea, evolucionan las cosas, evidentemente, y esa mirada generacional también nos dice algo sobre lo que a lo mejor va a llegar a ser algún día. Pero cuando llegue la discusión, yo argumentaré en torno a aquello que pienso y que es una convicción. Ahora, en estos temas que concitan harta discusión, porque tiene que ver con derechos fundamentales, con que la población sienta que tiene los mismos derechos frente a la ley, en fin, cuando se da ese tipo de discusión, ¿no hay posibilidad de zanjarlo de otra manera? Por ejemplo, un plebiscito. Se lo pregunto porque en Irlanda la reacción o el argumento que siguieron muchos parlamentarios incluso para apoyar que hubiese un plebiscito, aunque algunos dicen, oye, los
derechos no se plebiscitan, son derechos y también es atendible ese argumento, pero en ese momento varios dijeron, mire, esto es algo que afecta a toda la población y mis convicciones personales no pueden imponerse por sobre lo que dice la población y se plebiscitó. ¿No hay posibilidad de un plebiscito ahí? O sea, constitucionalmente en Chile no se podría, porque tenemos un plebiscito muy restringido, muy limitado. Irlanda efectivamente tuvo un pronunciamiento en torno a este tema y ganó la tesis del matrimonio homosexual. Y Italia tuvo un plebiscito en los años 70 sobre el tema del aborto y también ganó la postura de legalizar el aborto. Es una fórmula. Ahora, yo le quiero ser bien franco, yo no soy muy amigo de la democracia plebiscitaria, de la democracia directa, salvo en cuestiones locales. Y yo creo en una democracia representativa, en una democracia de instituciones, en una democracia deliberativa. Y yo creo en la regla de la mayoría. O sea, esta convención que llamamos matrimonio, que tiene su historia, su etimología, ¿no es cierto? Mientras hay una mayoría que creamos que debe ser heterosexual, así va a ser. El día que eso cambie, ¿no es cierto? Usted dice esto evoluciona, evidentemente, y hay una mayoría en otro sentido, claro que eso puede cambiar. No es un tema de vida o muerte, es un tema perfectamente opinable, respetable, pero yo le he dado mucha vuelta a estos temas y a todos los temas todos le damos vuelta, uno como parlamentario tiene que optar. Y yo sigo en la convicción de que en la medida en que exista la posibilidad de formalizar una relación homosexual, como es el acuerdo de unión civil, que crea un estado civil, que por lo tanto dignifica, ¿no es cierto?, además las personas homosexuales que contraen ese contrato, yo creo que el matrimonio tiene que seguir siendo lo que ha sido durante 20 y tantos siglos y lo que demuestra su verdadera naturaleza jurídica. Agustín Esquella en un foro le escuché el otro día que esto de la naturaleza jurídica hay que tener cuidado, porque suena como algo fijo, inamovible, y los contratos son convenciones. Yo estoy de acuerdo, pero bueno, bienvenido al debate. Ahora, usted hace referencia a las instituciones. Usted dice, bueno, dejemos las instituciones que operen tal como están, pero hoy día las instituciones, el Parlamento, por ejemplo, está con una adhesión bajísima. Hay una mirada muy crítica de la ciudadanía hacia el Parlamento, hacia esa institución que es la que toma las decisiones, y yo sé, y todos ustedes fueron elegidos por la ciudadanía, si en eso no hay debate, es así, pero goza de baja estima en la población, lo vamos a poner de esa manera. No es una forma de una forma de conectarse con la ciudadanía, el hacer estos cambios y permitir que haya una opinión mayor, que no sea solamente buscado el voto para cuando se vota efectivamente una autoridad. Es que bienvenido al debate. O sea, la semana pasada tuvimos un interesante debate en la Universidad Diego Portales, con Gabriel Boric, Andrés Velasco, Maya Fernández, José Antonio Kast, sobre la crisis de la democracia representativa. Este es un tema, hay mucha literatura sobre este tema, le quiero decir, el modelo, el paradigma de la democracia representativa y sus instituciones. ¿Cuáles son las dos grandes instituciones de la democracia representativa? El Parlamento y los partidos. Evidentemente que hay una crisis de representación. Ahora, ¿cómo se rompe esto? Bueno, con instituciones. Por ejemplo, en Chile tenemos una crisis de confianza, de credibilidad tremenda. Bueno, ayer, Beatriz, después de 4 meses, antes lo había hecho la Cámara de Diputados, despachamos el proyecto sobre transparencia de la democracia, financiamiento de las campañas de los partidos. Un proyecto de 200 páginas que fue realmente, yo creo que es lo más sofisticado y avanzado que existe en el mundo. Entonces, ¿cómo se superan estas situaciones de crisis de confianza, de credibilidad? Con instituciones, mejorando las instituciones, abriendo la discusión y la participación ciudadana. Por lo tanto, yo siempre, en todos estos temas llamados valóricos u otros, yo siempre he promovido un amplio diálogo, pero al final las instituciones que existen son las que tienen que decidir. Y entiendo que, bueno, el gobierno anunció, ¿no es cierto?, que antes de terminar va a enviar un proyecto en este sentido. 2017. Pero le quiero decir lo siguiente. Esto no es patrimonio o monopolio del gobierno. Lo que usted habla de la ley de divorcio fue una moción parlamentaria que presentamos. O sea, no es que el gobierno tenga que tomar toda la iniciativa. En esta materia tenemos iniciativa legislativa, ¿no? Entonces, yo reivindico en estos temas valóricos, que son muy transversales, que tocan muchas sensibilidades, que haya más mociones parlamentarias. No esperemos siempre la iniciativa, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, que ha sido la tónica. Sí, lo que pasa es que el Ejecutivo pone las urgencias, estamos en un sistema presidencial, entonces muchas iniciativas de los parlamentarios quedan últimas en la tabla porque hay otras urgencias que pone el Ejecutivo, si ese es un tema. Eso es tan cierto que nos demoramos 10 años en el proyecto del divorcio porque nadie nunca le puso urgencia. Por ejemplo. Hasta que llegó el gobierno del presidente Lagos y finalmente le puso una urgencia. Pero fueron 10 años. Uy, 10 años, yo no me acordaba que era tanto. Lo introdujimos el año 94 y se aprobó el 2004. 10 años. Ahora fue un gran debate, Lo que pasa es que don Sergio Díez, que era presidente de la Comisión de Constitución y del Senado, nunca lo puso en tabla. Y el gobierno no le ponía urgencia. Entonces al final el gobierno del presidente Lagos le puso urgencia. Fue un debate muy interesante. Yo creo mucho en la democracia deliberativa.
en que las cosas se debatan en serio, con mucha participación, con mucha audiencia, y que el Parlamento asuma su rol. A mí también me gusta el debate, pero 10 años debatiéndole creo que es un exceso, pero Beatriz, ¿no? Nunca en la historia se había introducido una ley de ese tipo. O sea, la ley de matrimonio civil es de 1884. ¿Ah? Pasaron 130 años para modificarla. Que vamos bien atrasados en hartas cosas respecto al resto de países de América Latina incluso, con este tipo de derechos en temas que son los temas llamados valóricos. Sí, claro. Los más llamados temas valóricos, porque el desempleo es un tema valórico. No, por supuesto. Y el deterioro del medio ambiente es un tema valórico, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Sí, claro, y el que viene es el aborto y así otros. Y bienvenido al debate. Y bienvenido al debate. Yo acabo de publicar un libro sobre la democracia cristiana y uno de los capítulos fue una intervención que hice en el Consejo Nacional de la ADC en marzo sobre la ley de despenalización, ¿no es cierto?, de la interrupción del embarazo en 3 casos, ¿no?, en que yo manifiesto por qué, por lo menos de mi punto de vista, hay una apertura a debatir el tema y a legislar sobre el tema. ¿Y usted cómo va a votar en estos 3 casos? Yo digo en ese libro que el voto mismo lo voy a mencionar y decidir ahí mismo, y lo tengo bastante decidido, pero queriendo decir, y así lo argumento, que quiero escuchar hasta el último argumento, hasta el último día, porque es un tema muy sensible. Pero le digo derechamente, yo tengo una apertura muy grande hacia ese tema, y con un criterio restrictivo, porque son 3 causales muy específicas. Si fuera legalizar el aborto, se lo digo derechamente, yo votaría en contra. Pero no es legalizar el aborto en general, sino que son 3 situaciones completamente dramáticas, trágicas, ¿no? Límite. Y por lo tanto yo creo que hay que humanizar este debate. Y una forma de humanizar este debate es ponerse en las situaciones de las mujeres, porque aquí además todos los hombres opinamos de este tema. Me faltan voces de mujeres. Y son casi puros hombres los que votan, además. Sí. Sí, pues nosotros tenemos una senadora y una diputada, gran senadora Carolina Goich, gran diputada Yana Proboste. No, y si pero ahora viene, todos los partidos son poquitas pero diputadas. Pero el año 2017 vamos a tener un 40% de candidatas mujeres u hombres, criterio de género, lo que está muy bien. Sí, entonces, senador, para cerrar totalmente ese tema, ¿usted sabe cómo va a votar, pero no lo va a hacer público? Bueno, es que yo he dicho que voy a votar ahí, voy a anunciar mi voto ahí, porque estoy abierto al diálogo, a persuadir y ser persuadido, pero mi disposición es favorable. Derechamente. ¿En las 3 causales? En las 3 causales. Senador, ¿qué pasa entre usted y el presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro? Mira, aquí hay mucha imagen, mucha caricatura. Pero ha habido declaraciones de parte de los dos y bien duras. Claro, y palabras con palabras. Pero mire, yo fui parte del acuerdo que eligió a Jorge Pizarro con un 72% de los votos, presidente del Partido Democrático. Él fue mi principal crítico y opositor durante este año en forma inmisericordia. Yo le decía el otro día cuando conversábamos, Jorge, tú no me diste una semana de tregua. Yo jamás respondí. No lo toqué ni con el pétalo de una rosa. Yo jamás critico a un camarada de partido públicamente. Nunca lo he hecho en mi vida. Y yo fui parte del acuerdo para elegirlo presidente del partido. Ahora, también dije en una radio hoy día en la mañana, estos han sido los 6 meses más difíciles de la democracia cristiana en 25 años. ¿Por qué? Porque hemos vivido toda la situación que usted conoce. Hay una encuesta al día. ¿Cuál es la situación que conocemos? La de Jorge Pizarro. Hay un cuestionamiento respecto al presidente del partido, cosa que nos duele a los demócratas cristianos. Veíamos una encuesta, le decía en CADEM, el día lunes, de los 13 presidentes de partido en Chile, en que el senador Jorge Pizarro está último, ¿se fija? Entonces, eso nos duele como partido. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado los temores, los miedos, atreverse a debatir. Va a haber Junta Nacional, pero claro, va a ser en marzo. 5 meses más. Bueno, algunos creíamos que en enero era razonable, pero en el fondo, Beatriz, uno no puede hacer política con temor, con miedo, ¿no? Y íbamos a esa Junta Nacional ¿con qué ánimo? Con ánimo de fijar una línea política, adoptar una definición política. Nunca la democracia cristiana en su historia ha enfrentado 2 años electorales sin una estrategia política. Entonces, yo creo que hay un poco de temor, un poco de miedo. Y la verdad es que este es un partido lleno de gente responsable. Responsable. Lo que pasa es que quiero que naveguemos en esa agua, pero antes quiero preguntarle por el caso específico de Jorge Pizarro. Usted dice, hemos tenido unos 6 meses súper muy difíciles. Bueno, Jorge Pizarro, sus hijos están siendo investigados a propósito de recursos que llegaron desde SQM y eso está en una investigación abierta. Ese es un flanco abierto. El otro es este viaje que él realizó a Londres, al Mundial de Rugby, justo después del terremoto en la zona que él representa, que es la región de Coquimbo. En declaraciones de hoy día, de estos días, de Jorge Pizarro, él decía que culpaba en algo a los medios de comunicación, decía que había sido un poquito, estoy ocupando palabras textuales, un poquito mucho lo que había pasado con él y este desprestigio de su imagen. ¿Usted comparte lo que él dice? Esto es
culpa de los medios de comunicación. Para nada, para nada. O sea, yo nunca he creído en las teorías conspirativas, en primer lugar. Y yo tengo mucho respeto por los medios de comunicación, por la libertad de expresión, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que nunca sentirse perseguido en política. Uno tiene que asumir la responsabilidad de los actos. Ahora, Perdón, ¿él no está asumiendo la responsabilidad? Bueno, es que al margen de cualquier juicio que me pueda merecer, porque usted dice el primer caso respecto a sus hijos, sí, respecto de él, pero cuando a mí me preguntaron en un programa de televisión hace como 4 meses, ¿qué habría hecho usted en ese caso? No qué cree usted que tiene que hacer Jorge Pizarro. ¿Qué habría hecho usted? Yo dije, yo habría dado un paso al costado, pero esa es mi opinión. Y cuando me preguntaron por el tema, ¿no es cierto?, del Mundial de Rugby, usted lo recordará, yo mandé un Twitter, tiene que volver. Senador, ¿qué más puedo decir? Dejémoslo ahí, vamos a seguir tocando este tema, tenemos que hacer un alto comercial, volvemos a Entrevista Verdadera. La Teletón nos viste del mismo color, sonreímos y gritamos juntos de emoción y de orgullo. Nos permite ir por todas partes entonando la misma canción. La Teletón es una larga cadena de voluntades que hacemos todos y que une a los chilenos. Este 27 y 28 de noviembre, hablamos de mañana 27, y el 28 de noviembre Teletón la hacemos todos. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el expresidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker. Senador, estábamos hablando de esto que pasa entre usted y el presidente de la Democracia, el actual presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro, y estábamos hablando, digamos, de la situación de él hoy día. Ustedes tuvieron una reunión, entiendo que ayer... Conversamos el día miércoles. Propiciada por dirigentes, como para qué, estaba la senadora Carolina Goich, el diputado Matías Walker, estaba Gonzalo Duarte. La idea era y yo, sí, yo le quiero decir bien francamente, yo con el senador Pizarro puedo tener diferencias políticas y las hemos tenido hace mucho tiempo. Alguien me recordaba desde la juventud, imagínense, juventud democrática. Pero a mí no me gustó la imagen de una especie de gallito, ¿no es cierto?, entre Pizarro y Walker, una especie de cosa personalizada. Porque no es la idea. O sea, yo lo que quiero, mucho lo que queremos, es que la democracia cristiana debate, que nos atraivamos. De repente estamos como achunchados, ¿ah?, como de brazos caídos. Y uno tiene que ejercer liderazgo en un país. Yo creo que la democracia cristiana tiene que marcar un liderazgo. Perdón, ¿pero qué significa que están achunchados y brazos caídos? ¿Frente a quién? ¿Frente a qué? Todos en la política, digamos, estamos en una actitud un poco defensiva. Frente a este descrédito de la política, digamos, ¿no es cierto?, de confianza, de credibilidad. Pero especialmente en la democracia cristiana, tal vez por todo lo que le ha tocado vivir, justa o injustamente al presidente del partido, Jorge Pizarro, pero que genera una imagen, ¿no es cierto? Hay como una actitud, yo siento, un poco defensiva. O sea, al final, ¿por qué oponerse a la Junta Nacional en enero? Por el temor, seguramente, a que pudiera, ¿no es cierto?, haber un movimiento para deponer al presidente del partido, nada más lejos de toda la gente que yo conozco, dirigentes del partido, en esta materia. Entonces, yo creo que cualquier partido, pero un partido como la Democracia Cristiana, tiene que atreverse a debatir. No tenemos Junta Nacional, Beatriz, desde julio del año pasado. Además, los estatutos del partido dicen una vez al año. Este año no hubo Junta Nacional. Entonces, hay que desechar los temores, los miedos, las actitudes defensivas, atreverse a debatir. La democracia cristiana tiene que jugar un rol, un liderazgo. En la nueva mayoría de nuestra posición no es fácil, ¿se fija o no? Y no lo ha sido fácil. Hay gente nostálgica hoy día de la concertación. Yo no soy nostálgico, ¿ah? Yo soy socio fundador de la nueva mayoría. Yo firmé como presidente del partido y no me arrepiento, ¿ah? Pero la democracia cristiana tiene que afirmar un liderazgo. Yo decía identidad sin complejo cuando era presidente del partido. Hoy día le digo más, diferenciarse sin complejo. Nosotros no somos un partido de izquierda y tenemos que marcar nuestro perfil, nuestra identidad sin arrogancia, con respeto, ¿no es cierto?, sin afanes hegemónicos dentro de la nueva mayoría. Pero entonces, yo siento que estamos un poquito a la defensiva, yo siento que estamos un poquito de brazos caídos. Senador, esa es mi impresión. ¿Y cómo responde usted a todo el tiempo, porque ha sido no ahora, sino desde que era presidente incluso de la Democracia Cristiana, que lo apuntan dentro de la nueva mayoría, usted como uno de los principales opositores al gobierno? Pero mire, Beatriz, le voy a dar un saldo data empírico. El primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, en que yo fui presidente del Partido Demócrata Cristiano todo el año, no faltó un solo voto de un parlamentario demócrata cristiano en ningún tema importante. Ahora, yo sí coloqué el tema de los matices. Bueno, era que no, pues, Beatriz. O sea, ¿cómo la democracia cristiana no va a colocar su punto de vista, de acuerdo a nuestro perfil, de nuestra identidad? Que no son los de un partido de izquierda, hay 5 partidos de izquierda. Ahora, el suyo especialmente ácido y crítico. Bueno, yo no sé si soy ácido, siempre soy respetuoso, pero yo me la juego por convicciones.
usted se referirá al único voto, ¿no es cierto?, en que me he salido un poco de la manada, que es la abstención en la glosa 05. De eso. Nada, pero yo volvería a votar así. Beatriz, por una razón muy... Yo llevo 5 años en la Comisión de Educación. Llevo 5 meses en ese proyecto diciendo, primero, no se puede legislar a través de una partida o glosa presupuestaria en aquello que debe ser objeto de una ley general de educación superior. Que se supone que viene ahora y que viene después. Se supone. Sí. Enero, marzo, segundo. La presidenta insistió que tenía que ser diciembre, pese a que la ministra había dicho que podía ser enero. Y ahora la ministra ha planteado que puede ser enero sin apuro. Pero segundo, Beatriz, lo más importante, no podemos discriminar arbitrariamente entre alumnos igualmente vulnerables. Los jóvenes con los que yo converso en mi región, de Valparaíso, de la Concagua, no están en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica o en el Consejo Rectores. Este beneficio de gratuidad 2016 es solo para los alumnos vulnerables del Consejo Rectores, que son 200.000, pero quedan 350.000 alumnos igualmente vulnerables que están en INACAP, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales, en las universidades privadas que no son del Consejo Rectores, que quedan excluidos de este beneficio. Con Andrés Saldívar, José Pablo Arellano, fuimos hace 2 meses a plantearle a la ministra una fórmula mucho más sencilla, que era usar las becas, ¿no es cierto?, que cubren el arancel de referencia, suplementarlas para que le lleguen al costo efectivo de las carreras de los deciles de más bajo ingreso. Vamos a ver si se puede aplicar esta glosa 05, que está llena de problemas burocráticos, de reglamentos, de tiempos, de calendario. Quería ir por esa línea y después tocar el fondo que usted estaba diciendo. Sí. Parlamentarios de la UDI, diputados en específico, acudieron al Tribunal Constitucional por esa glosa en específico. Sí. Lo que ellos argumentan al tribunal es exactamente lo que usted está señalando, que aquí hay una glosa que está siendo discriminadora. Hay una discriminación arbitraria contra otros jóvenes que están en esa misma situación de vulnerabilidad. ¿Usted apoya que lleguen al Tribunal Constitucional? No, porque yo nunca he mencionado siquiera el tema de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad. Y lo voy a decir por qué. Porque más allá que puede haber argumentos jurídicos en uno u otro sentido... Perdón, ¿tienen razón en hacerlo? No quiero pronunciarme. No quiero pronunciarme por la siguiente razón. Porque yo no quiero ver convertido al Tribunal Constitucional en un poder paralegislativo. En la derecha ya es un tic, ¿cierto?, que en cada proyecto que aprobamos... Oiga, el sistema binominal, Beatriz, en enero, sí, claro, que sería inconstitucional. Luchamos 25 años para terminar con el fatídico sistema binominal, con todos los votos en contra de la derecha. Incluido Renovación Nacional. Quiero salvar la responsabilidad de Cristian Monkeberg, que era partidario de buscar un acuerdo, pero algunos senadores del partido no lo dejaron. Entonces, a mí no me gusta que cada vez que la derecha pierde un tema en el Parlamento, vaya al Tribunal Constitucional, porque estamos entonces constituyendo al Tribunal Constitucional en una especie de poder paralegislativo. Por eso yo nunca he mencionado siquiera el tema de la posible constitucionalidad. Yo di una pelea, la perdí, vamos a ver qué pasa con la aplicación del proyecto, pero yo tengo a 350.000 alumnos vulnerables que están fuera del beneficio, que están en los CFT, los IP, en INACAP, ya quiero entrar etcétera. A eso. Es que solo para ir cerrando, el Tribunal Constitucional, pero no es eso, no es exactamente eso, el Tribunal Constitucional, una cámara como tiene que legislativa. No puede ser para legislativa, ¿no es cierto? Tiene que ver la constitucionalidad de las leyes, No, estoy de acuerdo, que ese es el rol, pero hoy día, a ver, no nos engañamos, el Tribunal Constitucional tiene un cierto poteo político, entra gente que no es totalmente especialista en temas constitucionales para que vea, no es un organismo técnico. Es jurídico-político, es jurídico-político, en cualquier parte del mundo, es jurídico-político. Y hoy día, según he leído, los equilibrios no favorecen a la nueva mayoría. Más bien adversos, aparentemente, vamos a ver. Y aquí a lo mejor podríamos ver algo de eso. Bueno, pero mire, yo no quiero sacar las castañas con las manos del gato. O sea, yo asumo lo que hacemos como Parlamento. Y yo asumo que mi tesis no prosperó. A pesar de que dentro de la bancada de senadores, de los diputados, que hicimos además un documento hace 15 días unánime, porque obtuvimos, ¿no es cierto?, que por lo menos aumentara 100.000 pesos la beca Milenio, de 600 a 700.000 pesos, que va a beneficiar a 130.000 alumnos de los CFTIP. Eso lo obtuvimos los senadores y diputados de la democracia cristiana. Entonces, no todo fue derrota, pero yo creo que es una muy mala idea a través de una glosa, una partida presupuestaria que es para un año, ¿no es cierto?, tratar de resolver un tema que es propio de una ley, que discrimina arbitrariamente, ¿no es cierto? Ahora, la idea de la glosa fue una cosa más bien, o sea, no más bien, absolutamente política. La idea es que las personas sientan, algunas por lo menos, que está llegando algo de la reforma rápidamente, porque la discusión de toda la ley de educación superior, que yo coincido con usted, hubiese sido lo ideal que fuera primero, antes de esto, va a demorar seguramente. Sí, todo el año. ¿Y usted no comparte esa estrategia finalmente? No, yo comparto, o sea, todos en la democracia cristiana estamos por avanzar en gratuidad, todos somos contrarios al lucro con fondos públicos en educación. Ya lo hicimos en la ley sobre educación hay un tema escolar, básica y media. No, pero le quiero decir, había una fórmula, Beatriz,
Y yo no me enamoro nunca de mis fórmulas. Pero cuando fuimos con Saldívar Arellano de la ministra del Piano hace 2 meses, diciendo, ministra, avancemos en gratuidad este otro año. Pero no a través de una partida. ¿Qué le parece si las becas que existen hace 10, 15 años, las suplementamos? Y para los deciles de más bajo ingreso, la beca es no reembolsable, no es crédito, ¿no es cierto? Es un aspecto de la gratuidad. A los deciles de más bajo ingreso, con el marco presupuestario que nos diga Hacienda, se la suplementamos para que le cubre el costo efectivo. Y 5 pagos. Le mostramos 4 fórmulas. Yo tengo un documento por ahí de 4 páginas, nunca lo he dado a conocer. Lo hicimos por escrito, responsablemente. Bueno, no hubo agua en la piscina. Ojalá resulta, porque yo tengo muchas dudas, no de la constitucionalidad, sino de la aplicabilidad. Mire usted a todos los rectores de Beatriz que opinaron. Y Carlos Peña, el padre Fernando Monte, todos los rectores que dijeron que esta era de muy difícil aplicación, porque la fórmula de gratuidad 2016 nunca se ha aprobado. No sabemos lo que va a pasar. Y va a ser complejo porque las universidades todavía no tienen muy claro el financiamiento para el próximo año. No, en eso, y el cambio de fórmula sí, fue un tema y fue un ripio a la hora de la discusión. Pero además se pretendía fixar un documento de la División de Educación Superior de un cambio de paradigma a través de una glosa y partida presupuestaria. Eso no se ha visto en la historia de Chile. Senador, lo que pasa es que, a ver, en Chile ha pasado que a lo mejor hay leyes bien intencionadas o hay ideas que funcionaron en algún momento, pero que terminan entregándole plata a quien no lo merece. No me refiero a los alumnos, me refiero a sociedades que pueden estar lucrando. Pasa hoy día que uno considera bien increíble que se le entregue un subsidio tan grande, por ejemplo, a las forestales para que reforesten. Y finalmente son las papeleras, las mismas que se coluden y uno dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo acá? Y uno como ciudadano no entiende eso. Entonces, cuando se plantea esto, entendiendo que es un beneficio para alumnos, y ahí yo creo que nadie se puede negar, obviamente, pero también uno se pregunta como ciudadano, bueno, que estas lucas vayan, pero que no vayan a ir también a personas que están haciendo esta sociedad espejo y una serie de triquiñuelas para quedarse con la plata. Pero evidentemente, tanto es así, Beatriz, que aprobamos en la sala, con el compromiso del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la sala, un proyecto de ley que presentaron Andrés Saldívar, Carlos Monte y Ricardo Lagos Weber, que les da la posibilidad a las CFT y IPs que persiguen fines de lucro para transformarse en personas sin fines de lucro. Por lo tanto, en eso estamos todos de acuerdo, ¿eh? Y esa es una condición para acceder a estos beneficios. Y en el caso de las universidades, que por definición no persiguen fines de lucro, pero usted me va a decir, en los hechos sí, por la inmobiliaria, etcétera, tanta razón tiene que en la Ley General de Educación Superior vamos a crear una superintendencia de educación superior para fiscalizar que esto no sea letra muerta y por lo tanto que no se eluda, ¿no es cierto?, el sentido de la ley a través de las inmobiliarias, que es la típica figura, ¿no es cierto?, para lucrar. Entonces, pero le quiero decir, toda la democracia cristiana, los 29 parlamentarios, estamos en contra del lucro con fondos públicos en educación, y la ley que aprobamos el 30 de enero en educación escolar, básica y media, puso fin al lucro con fondos públicos en educación escolar. ¿Ah? No hay dos opiniones en esa materia. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Encantado. Bueno, y mañana todos con la Teletón. Tal cual. Que le vaya bien. Muchas gracias por acompañarnos. Está imperdible Mentiras Verdaderas con Nacho Franzani. Buenas noches.